Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos reunidos para recibir con mucho placer y con mucho interés a Lila Grandal en un nuevo plenario abierto de este espacio que es el Ateneo de Pareja. Lila le puso como título a su exposición Construcción del Común, una perspectiva desde el entre. Y la va a presentar a Lila Andrea Razzetti. Así que Andrea, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y bienvenida Lila, y gracias, ¿no?, por aceptar la invitación a participar de este espacio que es muy rico. Bueno, Lila es magíster y especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica, es magíster en vínculo, familia y diversidad cultural del Hospital Italiano, docente de varias materias de grado, actividades de posgrado y extensión universitaria en la Facultad de Psicología en la UBA, desde hace más de 25 años y bueno, continúa hasta ahora. Docente de la formación de posgrado de la Sociedad de Psicoterapia Psicoanalítica de Familia y Pareja de Lima, Perú. Es profesora a cargo de varias materias, una es las violencias, violencia familiar, parejas, parentofilialidad y fraternidad, perdón, muchas R's, en la carrera de especialización y la maestría en vínculo, familia y diversidad cultural del Instituto Universitario del Hospital Italiano, y es supervisora del equipo terapéutico, la consultoría psicológica, en la escuela y el hogar de niños y adolescentes, Facultad de Psicología en la UBA, docente de supervisiones de intercambio, Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, Perú, y codirectora de la publicación Entre Veros y Afinidades, Clínica, Psicopolítica y Pensamiento Contemporáneo, desde el 2014, y bueno, y es autora de varios artículos que están publicados en libros y en revistas especializadas. Así que bueno, tiene una larga trayectoria y te escuchamos, Lila. Bueno, muchas gracias a Andrea, a Mirta y a Cielo y a PPG, que también va mi gratitud por haberme acogido durante muchísimos años en mis formaciones. Y bueno, también me dio la oportunidad de empezar a andar un camino investigativo respecto de estas problemáticas de lo vincular, los entres, y que hoy, bueno, van a tener su protagonismo de la mano de tratar de hacer un camino en relación a la categoría de comunitas que Roberto Espósito trabaja especialmente, bueno, en su obra, pero especialmente en su obra Comunitas, Origen y Destino de la Comunidad, y que tiene un prólogo escrito por Jean-Luc Nancy, que es otro pensador indispensable para pensar todos los temas del entre. Y una cuestión que me interesa compartir es que vengo pensando que todo entre pareja, familia, crianza, todo colectivo, entre profesionales, vecinos, está afectado por estas reflexiones vinculadas a cómo pensamos comunidad, cómo pensamos la construcción del común, y que de alguna manera esto nos liga a un propósito muy insistente que encontrábamos en la obra de Janine Puget y de Isidoro Berenstein,
en donde siempre estaban haciendo presente la preocupación por dar lugar en la clínica y en las teorizaciones a los eventos sociales y políticos sin considerarlos como una expresión metafórica o una extensión, sino que forman parte de la materialidad misma de la producción del inconsciente y de los dispositivos de producción de subjetivación. Lo que plantea, bueno, una forma de plantarse a la hora de problematizar cómo producir otras condiciones de vida, otras condiciones de existencia. Y, bien, vamos a hacer un camino, un recorrido. Nancy, en el prólogo a esta obra que yo les mencionaba, empieza pensando el tema y lo plantea como la cuestión que va a tomar Espósito en ese desarrollo, la cuestión, como él le llama, la cuestión de la comunidad. La cuestión de la comunidad refiriéndose a la cuestión del ser en común, del ser juntos. Y nos hace reflexionar acerca de no olvidarnos de que la comunidad, la humanidad, la puso y la sigue poniendo en un juego que tiene capacidades insospechadas acerca de la autodestrucción en nombre de la comunidad. Y destrucciones, exterminios, destrucciones en masa, destrucciones, aniquilaciones llevadas adelante en nombre de la comunidad de un pueblo, de una raza, de una creencia, de unas ambiciones extractivas, y basándose sobre cualquier forma, siempre desde un supuesto dado, ¿no? Esto ya como para subrayar. La palabra dado, ¿no? Supuesto y dado. Esta modalidad, este predominio de forma de armar comunidad, parte de supuestos dados, sangre, filiación, esencia, origen, naturaleza, esencias, identidades orgánicas o místicas, por supuesto también ciertas argumentaciones que van en la línea de las superiorizaciones. Un pensar comunidad como pensar en un ser común sería ¿no? En un modelo que tiene que ser así, un ser en general, con estos atributos previos, determinados, clasificados, establecidos. Y nos dice que la obra de muerte, así lo dice, la obra de muerte proviene de una afirmación sobre la esencia de la comunidad, subrayemos esencia, sobre un modelo único del ser común. Ahí único subrayaría, ¿no? Un modelo único, una esencia del ser común. Invito a que hagamos el ejercicio de que todo esto que vamos a ir recorriendo, lo pensemos todo el tiempo resonando tanto en una escena de crianza, en una familia, en una pareja, como en una situación social. Hagamos el ejercicio. Entonces, pensar comunidad es una tarea de pensamiento que se impone a todos nosotros, como una tarea interminable, permanente. Bueno, comunidad, término fuertemente connotado
por el fantasma, por ejemplo, de la comunidad nazi. Connotaciones de comunidad, si las hay, como lugar de lo uno radical. Lo uno radical. ¿Cómo pensar comunidad en clave de una constelación de seres en singular plural, que sería abrirse a la diferencia, ¿no? ¿Cómo abrir a otros posibles de comunidad construida en otra modalidad que la de la radicalidad de lo uno? ¿Cómo ser en común sin hacer lo que la tradición entera tributaria de Occidente llama una comunidad? O sea, a saber, el cuerpo de identidad, de propiedad, de naturaleza, de tradición, de legitimidad, de pureza. Nancy, entonces, nos propone desarmar comunis, ¿no? Comunis, y toma las primeras 3 letras que vienen de cum, y nos dice que cum sería lo que vincula, lo que vincula. Y munus tiene que ver con el reparto de una carga, de un deber o de una tarea. Estamos juntando elementos, ¿no? Ahora de a poco los vamos presentando y vamos a ir viendo de qué manera ponerlos en reflexión, en un trabajo de pensamiento. Entonces tenemos cum, que sería lo que vincula, y munis o munus, eso que refiere a un reparto de una carga, de un deber o de una tarea. Y el ser en común se define y constituye entonces por una carga o cargo. Estamos a cargo sería de nuestro con, es decir, de nosotros. En el medio, entre nosotros, entre nos. Y nos advierte, ¿no? Nos advierte el autor que no nos apresuremos rápidamente a pensar que entonces estaríamos hablando de la responsabilidad de la comunidad. Dice, ya veremos qué hacemos con la responsabilidad y cómo la pensamos. Dejémoslo por un ratito a un costado. Él dice, cum, eso que nos liga. Dice, cum es algo que nos expone. Nos expone, nos pone los unos frente a los otros, nos entrega los unos a los otros, nos arriesga los unos contra los otros, y todos juntos nos entrega a lo que Expósito llama la experiencia. ¿De qué? ¿La experiencia de qué? Y dice, la experiencia de ser con. De ser con. Entonces, el cum nos pone juntos, pero no es un ensamblador. Y acá hay que prestarle atención a esto, ¿no? No es un ensamblador lo que nos pone juntos. Tampoco es una articulación. No es una articulación, según su punto de vista, ¿no? Dice, tampoco es un puente, tampoco. Él no lo piensa como una articulación, como un ensamblaje, como un puente, no. Dice, sería un respecto a, una mirada de atención, de interés, un tomar en cuenta, un registro. Ser juntos cuidándose, plantea Nancy, de los efectos perversos de ciertos énfasis cristianos y humanistas en poner el acento en el intercambio y en el prójimo. ¿No? Él dice eso. Bien. Lo dejamos flotando, a ver qué se nos va produciendo. Él dice, lo que caracteriza lo común es lo impropio, lo impropio.
Espósito dice, por ejemplo, nada en común. Nada en común, dice Espósito. Lo que caracteriza lo común es que no tenemos nada en común. Lo más común de una comunidad es que no tenemos nada en común, dice Espósito. La segunda parte, ¿no?, de cum munus. El munus que la comunitas comparte no es una propiedad o una pertenencia, no es una posesión, es una deuda, una prenda, un don a poner a circular. Un deber une a los sujetos de una comunidad. No una propiedad, no una propiedad compartida, no una pertenencia, no una igualación, no una identificación, no. Él va diciendo lo que él piensa que no. Dice, un deber une a los sujetos de una comunidad. Y miren lo que dice, ¿no? Qué fuerte. Dice, les expropia, y la palabra expropia ya es bien intensa, expropia, ¿no? Les expropia su propiedad inicial, su subjetividad. Impone esto un giro de 180 grados a la sinonimia común propio. Y acá viene una frase muy fuerte. Dice, no es lo propio, sino lo impropio lo que caracteriza lo común. Vayamos anotando, ¿no? Lo impropio, nos plantea él, es lo que caracteriza lo común. Una desapropiación que descentra al sujeto propietario y lo fuerza a salir de sí mismo. Y acá viene la palabra interesante, a alterarse, alterar mi subjetividad. Por eso dice esto de la subjetividad, cuando dice, les expropia su subjetividad. Claro, en el sentido de que no quede inalterada, porque si estoy muy inalterado, muy inalterada, ¿de qué comunidad me hablan si no salgo de mí mismo? A eso se refiere. A alterarse con la belleza, la expansión de sentidos que multiplica la idea de alterarse, salirse. Alterarse es quedar afectado por la otredad, por lo diferente, por lo diverso. Alterarse. En la comunidad los sujetos no hallan un principio de identificación. Lo dice en este sentido. Si estoy totalmente capturada o capturado por el afán identificatorio, ese espejamiento arrogante, no me altero. Si me identifico, no me altero. Me identifico. No hay nada que se altere en mí. Me espejo y me calmo en ese espejamiento. Encuentran ese vacío, esa distancia, ese extrañamiento que los hace ausentes de sí mismo. Bueno, acá yo quiero hacer una parada porque hay una palabra que es la palabra vacío, que acá usan estos autores, y que, por ejemplo, Janine, en muchísimos textos en los que nos formamos, todos, en general, todas y todos nosotros, cuando ella desarrolla, junto con Isidoro, las categorías vinculadas a pensar pareja, una de las cosas que trabajó intensamente Janine cuando habla de pareja y del entre de la pareja, es la categoría de vacío. Y junto con ella, Ignacio Leukovich, por ejemplo, tenía una manera de plantear la idea de vacío que podríamos mencionarla así. El vacío sería aquello que no es para cada uno. Es lo que no es para cada uno.
O sea, el vacío es lo que me altera. Es lo del otro que me logra alterar. Esto es muy observable en la clínica con parejas, en donde algo de lo que a veces puede producir un estado de eclosión o de crisis o de sufrimiento en los relatos viene de la mano de eso que ya no está y que no se encuentra, eso que no produce esa forma previa que se había vivido. Y justamente Janine lo trabajaba en sus textos y en su clínica como la oportunidad de desensamblarse de una modalidad a predominio de el ideal narcisista de complementariedad, que es el que produce el armado de todos funcionamientos a predominio de la igualación y a predominio de lo identificatorio. O sea, acá el tema de las identificaciones no tiene que ver con que no haya identificaciones, siempre las hay, pero tienen que ser identificaciones que no determinen el centro o el polo hegemónico del emplazamiento de la construcción de la vincularidad. Porque cuando eso se convierte en un polo que produce una hegemonía de sentido, lo que le da sentido, o sea, modelo de complementariedad identificatoria, en el sentido de identificaciones de espejamiento narcisista, ahí no hay ningún lugar para la otredad de ese otro, sino para lo otro que se va a ir produciendo en diferencia a lo largo del vivir, a lo largo del devenir vincular, de eso que va más allá del vínculo, que es lo vincular. Eso que si no tiene movilidad, transformabilidad y descentramiento, no tiene otro destino que el de agotarse en sí mismo, como sucede con toda construcción a predominio del narcisismo y de la individualidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, una nota al pie, vacío. Voy a retomar la frase. Entonces se encuentran ese vacío, esa distancia, ese extrañamiento que los hace ausentes de sí mismos, nos dice Nancy. Y claro, ese vacío en ese sentido que decíamos de alterarnos, ¿no? Es en el territorio de las experiencias de estar disponibles a alterarnos, en la descoincidencia, palabra bellísima, tema trabajado por François Julien, tiene un libro entero llamado Descoincidencia. Esa descoincidencia, esa disponibilidad a la descoincidencia, es la que produce ese efecto de disponibilidad para la alteración. No voy a esperar al otro en el lugar que yo tengo preparado, ¿no? Eso no sería alterarme. Bueno, ese es un gran tema que trabajo Derrida con el concepto de hospitalidad, tal como lo trabaja tan hermosamente Alejandra Tortorelli, ¿no? Entonces, se asoman a una exterioridad que los atraviesa en su común no pertenecerse, ¿no? Cuando hay disponibilidad para alterarme, para incomodarme, para conmoverme, con el otro, moverme. Esto sería alterarse, conmoverme, me muevo de mi centro. Por eso la comunidad no puede pensarse como una corporación, una fusión de individuos que dé como resultado un individuo más grande. O sea, lo corporativo es eso, es lo uno radical. La inconmoción. Lo corporativo es
una relación de poder, de una imposición que presenta ante todo su incapacidad para descomponerse, para conmoverse, para alterarse, solo fuerza de imposición radical. O sea, eso sería, ¿no?, a lo que se refiere la idea de que una comunidad nunca puede pensarse como una corporación. Todo lo que tiene el signo de la corporación no arma comunidad, eso es bueno darse cuenta, ¿no? Una pareja puede funcionar corporativamente, es bueno pensarlo. Entonces, tampoco comunidad como recíproco agradecimiento intersubjetivo en el que ellos se reflejan confirmando su identidad inicial, ¿no? Sería el arrobamiento narcisista, espejito, espejito, ¿no? Ese espejamiento, ¿no? Por eso dice, tampoco como comunidad, como un recíproco agradecimiento intersubjetivo en el que ellos se reflejan, confirmando su identidad inicial y no pudiendo moverse de ahí. Esta es otra forma de lo inconmovible, de lo no alterable, bajo el maquillaje del arrobamiento espejante. La comunidad, dice Nancy, como un espasmo, la comunidad como un temblor, como una alteración, una interrupción en la continuidad de mi subjetividad. Lo que caracteriza lo común entonces es lo que nos altera, lo impropio, su común no pertenecerse, su común impropiedad radical. La comunidad entonces es esencialmente inacabada. Nos acomuna un vacío. O sea, el vacío es un elemento importante porque algo del estado de vacío, como lo plantea este autor y también Espósito, y también lo plantea Janín y Isidoro y Leukovich, el vacío sería la subjetividad, un estado imprescindible para algo que ya ahora vamos a ir trabajando, que es la idea de desobramiento, ¿no? Hay un libro de Nancy que se llama La comunidad desobrada. Desobrada. Anotémoslo a un costadito y lo vamos a ir descomponiendo. Entonces, la comunidad, dice, es esencialmente inacabada. Inacabada ya es un indicio de lo que él va a ir construyendo como la categoría de sobramiento. Inacabado, ¿no? Nos acomuna un vacío imprescindible. La existencia solo puede conjugarse en primera persona, dice él en el del plural. Primera persona del plural. Nosotros vamos siendo, sería, ¿no? Tampoco sería nosotros somos. Nosotros vamos siendo, en el sentido de lo inacabado, pero no en el sentido de la intersubjetividad donde el otro frente al uno está en una relación de necesaria separación que solo puede llenarse con un esfuerzo de identificación, inevitablemente tendiente a negar la alteridad, porque el problema de la identificación excesiva es negar la alteridad. Se pone el acento en la igualación, en el espejamiento. Se borra lo otro, se borra la alteración. Entonces, el uno debe identificarse con el otro para poder alcanzarlo en ese régimen. Ahí se armaría una situación en donde se desdibuja la alteración, el temblor.
Entonces, lejos de esta tentación de fusión, lo que plantean Nancy y Espósito es el carácter singular plural de la existencia compartida en cada uno, en apertura, porque el uno ya está con el otro, ¿no? O sea, dado que no existe el uno sin el otro, ¿no? Es como que cuestiona plantear la precedencia. No es que hay un uno y después lo junto con otro uno y entonces se arma un entre. Es otro tipo de entre el que plantean ellos, ¿no? Dice, es lo contrario del individuo. Es lo contrario del individuo. Esto implica no pensar el entre desde el yo o del no yo, sino desde el cum. ¿Se acuerdan? Decíamos antes el cum, eso que produce lo que liga, lo que produce, ¿no? Lo hago así porque es un flujo. Es un flujo. Estos términos hay que pensarlos como flujos, movimiento, fuerzas. Entonces, el cum habla de un nosotros somos juntos con otros. El cum habla de un nosotros vamos siendo juntos con otros. Mejor dicho así. Y así. Me tengo que ayudar con esto. El cum habla de un nosotros vamos siendo juntos con otros. No como puntos que en algún momento se articulan, ni como un conjunto, sino los unos con los otros en esta sinergia. Y entonces ahí agrega Nancy. Nancy habla de la comunidad desobrada. Ahí vamos con el desobramiento. ¿A qué se refiere? Él se refiere a que el desobramiento es un movimiento, movimiento de la obra, movimiento de la obra, movimiento del ir haciendo. La obra como el ir haciendo, que la abre, la obra abierta, pero no abierta estática, abierta en movimiento, más allá de sí misma. Es un desobramiento que no la deja cumplirse. La obra de la que habla Nancy, la de la comunidad, es una obra que no se va a cumplir en ningún momento, ¿no? Dice, no la deja cumplirse en un sentido de lo acabado. No se acaba nunca, sino que la abre al ausentamiento de su sentido o del sentido en general. No tiene un sentido al que hay que seguir, tenerlo como un objetivo, tenerlo como un horizonte. Tendrá sentidos, pero sentidos que se van deshaciendo, que se van transformando, que no producen culminación. Cuando dice acabado, lo dice en ese sentido. La comunidad que piensa Nancy y Espósito es una comunidad que no tiene más horizonte que ir haciendo comunidad, ¿no? Es como cuando Agamben habla de medios sin fin. Es algo de lo que trabaja Agamben en esa propuesta de medios sin fin. El desobramiento. El desobramiento es el movimiento por lo cual la obra no pertenece al orden de lo acabado ni de lo inacabado. Tampoco inacabado. No le falta nada, dice él. Y acá cuestiona la categoría de falta, ¿no? Bien interesante. No le falta nada, no estando para nada cumplida, porque no tiene esa factura de lo que tiene que seguir un objetivo o tener un horizonte de cumplimiento al que hay que llegar. No está inacabada y tampoco está para nada cumplida. La energía vital que se pone en juego
en la producción y la construcción de comunidad en este punto de vista es la energía misma de la construcción, que tiene que ir variando de sentidos y de formas de acuerdo a lo que va sucediendo en el caminar junto con otros, donde no es el objetivo lo que hace al grupo o lo que hace a la pareja, sino el caminar juntos y teniendo que vérselas con eso que se produce a medida que se va generando y se va presentando, sería la palabra, lo que se va presentando. Nada está dado, ¿ven? Acá marca claramente esto que veíamos al principio, suelta absolutamente el tema de lo dado para determinar una esencia, una naturaleza, un origen, una legitimidad, una pertenencia, una propiedad. No. Nada está dado, ni al principio ni al final, como la unidad sustancial de una comunidad. No es lo que la determina ni la funda. Esa esencia, esa naturaleza racial, religiosa, ideológica, teórico, política, étnica, no. Puede estar eso, pero no va a ocupar el orden de la determinación de su existir, de su ir produciéndose. Sin esencia, dice Nancy, sin objetivos, sin origen. Claro, origen. Originante sí, no origen. El origen es un punto previo, predeterminado, fijo y determinante. Es la lógica del uno. Lo originante no. Pueden ir produciéndose a lo largo de un caminar, en el ir haciendo, con y entre otros, haciendo comunidad, originantes diversos, múltiples, que van variando, que van moviendo, que se van presentando. Sin esencia, sin objetivos, sin origen, nada dado. Sí dándose en clave de desobramiento, nada en común excepto el estar en común, ¿no? Lo único que hay en común es estar en común, pero con toda la disponibilidad para la descoincidencia, las diferencias, las diversidades, los conflictos. Estar en común que nos vuelve responsables, acá empieza a retomar la palabra responsabilidad, ¿no? Estar en común que nos vuelve responsables de nuevas relaciones entre la obra y el desobramiento, ¿no? O sea, es esto de ir viendo a cada momento de acuerdo a las circunstancias y al problema, ¿no? Después Janine va a retomar mucho el tema de cómo armar un criterio para el armado del entramado de un grupo, de una comunidad, a partir en relación al problema que se va constituyendo la vincularidad, y no al revés, ¿no? Es a partir del problema que se va construyendo la comunidad, a partir del problema que nos encuentra para ver qué hacemos entre quienes estamos ahí para construir, cómo ir creando lo necesario a crear. Eso es lo que arma la vincularidad. Nada determina esas relaciones por venir, salvo que deberán responder ante los desconocidos espacios a habitar
lo incierto abierto a lo desligado, como nuevas otras posibilidades de ligar y desligar. Esto desarma, ¿no? Desarma los modelos de partir de unas determinadas formas. Esto me recuerda mucho a la categoría winnicottiana de informe, maravillosa, en un pequeño 10 renglones de realidad y juego. Cuando Winnicott dice, esperen que voy a tomar un poquito. Dice, ¿qué es lo informe? Dice, lo informe no es algo que no tenga forma, dice Winnicott. Lo informe es una forma que siempre está en posibilidad de transformarse. Esto, de alguna manera, es algo que también está ligado a la idea del desdobramiento. Hay una idea de permanente movilidad, de permanente corrimiento de todo lo que pudiera llevar al territorio de las fijezas de toda índole, de ideas, de preceptos, de costumbres, de tradiciones, donde las tradiciones pueden estar, pero el tema es que se transformen en elementos fijos determinantes previos. Bueno, acá se abriría toda una línea de debate y de pensamiento en relación a, bueno, un tema que planteaba Janine en algunos escritos, que lo toma también de Alain Badiou, que es cuando ella plantea fidelidad al contrato, fidelidad al acontecimiento. O sea, si el contrato como lo previo, el contrato como lo instituido, el contrato como la historia fundacional, pero si la vida queda atrapada en que eso se tiene que convertir en un acatamiento, entonces la vida se empobrece, la comunidad se cierra en sí misma, sea una comunidad de pareja, de familia o otro tipo de comunidad. Es la muerte de la posibilidad de estar en un permanente nuevo nacimiento, ¿no? Los nuevos orígenes, los nuevos nacimientos. ¿De qué? De la vitalidad en juego. Son pensamientos que tienen puntos de afinidad, comunidad desobrada, fidelidad al acontecimiento, informe. Entonces, pensar comunidad, nos vamos dando cuenta que hay algo que tratan de diferenciar estos autores, que es pensar que se pueden construir comunidades como obras de aniquilación, como obras de captura de la energía vital. Por ejemplo, la autora tan valiosa Sueli Rolnik, cuando nos plantea cafilleo de la vitalidad, son modalidades de construcción de funcionamientos de comunidad a predominio del extractivismo, donde eso puede pasar en relación a un cuerpo, en una relación de pareja. Una persona consigo misma puede hacer una obra de extractivismo de la vitalidad, o puede pasar en una política de arrasamiento de las formas de vida en todas sus manifestaciones. Ella lo plantea como en Esferas de la Insurrección, en el libro escrito en el 19, ella trae el concepto de cafilleo de la vitalidad. Hay algo en una comunidad a predominio de la lógica del uno que produce un cafilleo de la vitalidad en cuestión.
claro, hay que poder desnaturalizarlo, registrarlo y convertirlo en una intervención, ¿no? Ese es un trabajo para nosotros, ¿no? Cómo primero desnaturalizarlo, situarlo, ubicarlo, cómo nombrarlo y cómo transformarlo en nuestros espacios de trabajo en intervenciones, en los trabajos de análisis. ¿Mm? Entonces, puede haber un armado de comunidad como obra de aniquilación o como una otra forma, como un desobramiento generador de aperturas que tienda a expandir la vitalidad, a alterar los lugares de fijeza predeterminados, hegemónicos, que son empobrecedores, extractivos, ¿no? A mí me interesa mucho ver qué potencia tiene la palabra extractivismo a la hora de pensar el extractivismo libidinalmente. ¿Cómo hablábamos en la introducción, en nombre de la comunidad, la humanidad puso en juego una capacidad insospechada, y la sigue poniendo, por supuesto, de destrucción? Y así, entonces, de momento habría unas formas otras de pensar las comunidades, ¿no? A predominio, entonces, de la pertenencia, la propiedad, las esencias de sangre, la filiación, el origen, la naturaleza, las identidades orgánicas o místicas, la raza, el género, la clase, la ideología, el individualismo, la superiorización, el extractivismo, ¿no? O comunidades a predominio de estar juntos con otros, comunidades de desdobramiento continuo, porque claro, ¿por qué continuo? Porque si se detiene, se produce la fijeza que va a empezar a dejar capturado en un punto fijo. Por eso el desdobramiento está planteado como un flujo continuo, que no debe detenerse, ¿no? Comunidades de desdobramiento continuo, de la impropiedad de lo propio, de un común no pertenecerse, ¿no? De descoincidir, de inacabamiento, un singular plural en movimiento de solidaridad. Bueno, acá aparece una palabra importante, porque también está deconstruida, y acá vamos a poder pensar de qué solidaridad o qué estamos diciendo cuando planteamos solidaridad en estos términos, ¿no? En estos términos de comunidad desobrada. Bueno, si quieren hacemos una rueda de resonancias, porque bueno, hay otros puntos, pero me parece que podríamos ver si podemos conversar un poco, y después vamos viendo. ¿Les parece? Bueno, totalmente de acuerdo, Lila, darnos un tiempo, ya estamos en la 1:05, y si la idea es concluir a la 1:30, con la riqueza y la complejidad de lo que vas planteando, es un buen momento para ver qué resonancias va produciendo en nosotras, nosotros. Así que bueno, pueden ir levantando las manos o poniendo la manito electrónica del Zoom para participar. Vamos a habilitar los micrófonos para esto, así que lo que sí les pedimos es que vayan pidiendo la palabra para ordenarla. Para arrancar con lo que vas planteando, Lila, me pareció muy claro que el concepto que vas trayendo del desdobramiento es todo aquello que se diferencia de la coagulación, la inmovilidad,
un origen único y un final previsto, y un transcurso también predeterminado. Vos todo el tiempo reiterás, tomando los conceptos de Nancy y de Espósito, aquello que se hace obra desobrando a través del movimiento, del cambio, de la no identidad, de la no coagulación, de lo no idéntico a sí mismo. Y entonces no puedo dejar, para arrancar la discusión, no puedo dejar de relacionarlo con lo que Janine decía, que habría que amigarse con el conflicto, porque no nos queda otra. Las parejas consultan por sus conflictos, y atravesando un proceso terapéutico con cierto trabajo y procesamiento en el tiempo, llega un momento en el que me encuentro y me escucho a mí misma diciéndoles, bueno, quizás habría que cuestionar el ideal de una vida vincular en pareja a conflictiva. Por otro lado, sería, además de ilusorio, aburridísimo. Quizás así comienza la destrucción de más de un vínculo, ¿no? Cuando se pretende ni un sí ni un no, que no haya diferencias, aplanar y liquidar las diferencias. Entonces, no puedo dejar de relacionar esto, y lo dejo abierto a la discusión, con el trabajo permanente que planteaban Janine y Isidoro, trabajo de la vincularidad, trabajo sobre las diferencias y trabajo en relación al conflicto permanente, que nos imponen el vínculo con un otro, otros. Le doy la palabra a Rocío Cabanzo, que está levantando la mano. Puedes habilitarte el micrófono. Lila, muy compleja, interesante y impactante tu exposición. Me dejó pensando, obviamente, muy densamente en la cabeza. Pero una cosa que me pareció interesante es también esa mención tuya a la relación entre la responsabilidad y el construir lo común. Y recuerdo que Janine se refería a muchos tipos de responsabilidad. Una de ellas es responsabilidad de la interpretación que uno hace de la situación y de lo que el otro impone. Y responder a eso que impone y la responsabilidad de cómo hacerlo. Y por el otro lado, la responsabilidad de crear, ella dice, es algo así como un despojo, de crear ese espacio de libertad vacío entre ese vacío que da lugar a la libertad de las subjetividades en juego, que tú hablas de la pareja y de la familia y de las comunidades, ese espacio para dar lugar a eso que nos incomoda del otro, a eso que nos desaloja, que nos descoloca. O sea, no es posible hacerlo común sin la responsabilidad y toda esa gama de responsabilidades y muchas más, pero las que recuerdo que ella planteaba, ¿no? Gracias, Rocío. Andrea. Sí, me quedé resonando con el tema de las fidelidades, ¿no? Me pareció como muy interesante este tema de la fidelidad al contrato y la fidelidad al acontecimiento. Y lo pensaba en relación a los ideales de complementariedad y a los ideales de uno, en definitiva, ¿no? De identidad, a ver, ¿cómo perpetuar eso si no es con un contrato de fidelidad? Y en estos imaginarios también pensaba qué trabajo continuo es el pensarse en desobramiento, ¿no?
porque la tendencia en cuanto a los imaginarios sociales y culturales, todo el tiempo lleva a la obra acabada, me parece, ¿no? En la pareja, como ideal de complementariedad, las figuras de la media naranja, en la comunidad, como algo justamente todo lo contrario a la posibilidad de desobrarse y poder como incorporar esto, ¿no? De lo distinto, transitar, el ir siendo. Entonces me parece que este tema de la fidelidad es súper interesante, ¿no? La diferencia sería como ser fiel a algo del deseo, ¿no? Como me parece, no sé, por ahí vos lo puedas ampliar, pero ir transitando y moviéndose en este terreno del desobramiento frente a toda esta fuerza tan importante que es el hacer obra, ¿no? ¿Querés responder, Lila, o seguimos? Ahí está. Les vamos conversando, sí, Dale. varias cosas. Una de las, bueno, con Cielo totalmente me hacías pensar el tema de cómo en nuestra manera de intervenir, pensando ya en cuando estamos trabajando con nuestros tratamientos o con intervenciones institucionales, con grupos, entonces aparece el tema de amigarse con los conflictos, pero no en el sentido del espejamiento, justamente, sino desarmar, deconstruir los modelos que nos empujan a que justamente no podamos hacernos amigos de los conflictos, en el sentido de hacerles un lugar y poniéndolos en el territorio de que entonces estamos construyendo, ¿no? Hay algo de los modelos que nos llevan a producir un sentido en donde si hay diferencias que no nos identifican, se armaría algo más del orden de lo hostil o de lo agrietado, ¿no? Y yo creo que cuando Janine decía esa frase, nos planteaba que tenemos que cambiar el modelo, tenemos que hacer un movimiento fuerte, un temblor importante, porque hay que sacudir un modelo que nos lleva a esa puesta de sentido, cuando en realidad la no coincidencia, esto que plantea Julien, la descoincidencia, yo creo que la pongo en afinidad con amigarnos con el conflicto. La descoincidencia que plantea Julien está en la misma línea del planteo ético acerca de las relaciones de poder, que tienen que cuidarse de otro elemento que traía Rocío. Por ejemplo, lo pensaba así, Rocío, la idea de la forma de hacernos responsables de las diferencias que nos habitan, las formas de hacernos responsables, porque está el tema de la impugnación, ¿no? Yo pensaba cuando te escuchaba, qué problema cuando las formas de hacer tangible la diferencia va por el lado de la impugnación de lo otro, o la impugnación de lo diferente, en donde a veces toma ribetes del orden de lo violento, ¿no? Cuando, por ejemplo, en vez de hacernos amigos de los conflictos en este sentido, ¿no? El borde entre hospis y hostis es muy finito, ¿no? Es todo el tema que trae Derrida con la categoría de hospitalidad, ¿no? Tiene la misma raíz, hospis que hostis, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una responsabilidad a construir, a cómo transmito, cómo presento el juego de las diferencias, el juego de las incomodidades, el juego de las descoincidencias. Claro, ahí hay una tarea por hacer, porque todos nuestros modelos transforman rápidamente en opositor
contrincante o enemigo a aquello que no me coincide, ¿no? Entonces, me resonó por ahí, Rocío, lo que vos traías antes con el tema de trabajar sobre de qué manera pensar la responsabilidad y la corresponsabilidad, ¿no? Y después en relación a lo que traías, Andrea, fiel al desobramiento, pensaba, ¿viste? Una fidelidad donde también ahí hay que hacer conmover ciertos modelos, ¿no? En cada familia uno registra, en cada pareja uno registra, en una escuela, el discurso de una comunidad escolar, uno registra las fidelidades. ¿Cómo están ahí armadas las fidelidades? ¿No? Por eso acá es tan singular, en esa comunidad, en esa familia, en esa pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo estará funcionando el régimen de las fidelidades in situ? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de ir armando intervenciones, porque ¿no? Dependerá de cómo están armadas, dependerá qué conmociones producen, por ejemplo, momentos de desobramiento que son tomados o como traiciones, o como cosas ofensivas, o como infidelidades no solamente vinculadas a estar con otras personas, sino infidelidades en relación a lo que eran los ideales primeros de la fundación de la historia de esa relación, ¿no? Etcétera. Por ahí hasta ahora. Silvia Dorfman, pedías la palabra. Micrófono, Silvia. Sí, perdón, me olvidé. No, que sigo pensando en el tema de me quedé con lo de las fidelidades, así que sigo con eso. No sé si es como yo lo estoy pensando, me dirás vos, yo pensé la fidelidad de contrato y la fidelidad de acontecimiento como dos miradas, una más hacia el pasado y una más hacia el futuro, a lo incierto, el acontecimiento como lo azaroso, como lo que se viene, ¿no? Como lo que aparece, ¿no? Como aparece de repente, ¿no? Como aquello que está por, ¿no? Y la fidelidad de contrato más aquello con más fijeza, ¿no? Lo pensé, a ver si algo de esto tiene que ver, lo pensé en una pareja que estoy atendiendo, que ella tiene una alianza totalmente, pero una fidelidad absoluta con su mamá, y entonces no arma alianza con su pareja, y él le pide que sea con él, y cuando él le pregunta, bueno, pero si tenés que elegir, ¿con quién armás? ¿Con tu mamá o conmigo? Y ella le dice, no me pidas que tenga que elegir, ¿no? Y capaz que es cierto que no hay por qué elegir porque son dos cosas distintas, pero se juega algo de la fidelidad, que es lo que el punto nodal de esa pareja, alrededor de lo cual gira toda la cuestión. La mamá de ella que está y que invade todo el espacio, que acapara, que tiene pegada a la hija con ella, y un hombre que está intentando, no lo logra, o no lo logran los dos, digamos, en este vínculo, correrse de esa fidelidad de contrato. No sé, lo pensaba así, no sé si a eso te referías, ¿no? Bueno, un poco ese era el comentario, un poco la pregunta también. Claro, sí, está. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, una cuestión muy interesante es cuando empezamos a transitar los temblores, ¿no? De esto de alterarnos también a la hora de la epistemología, porque esto primero nos tiene que conmover epistemológicamente para poder revisar, pensar como estamos pensando, porque eso va a marcar mucho qué disponibilidad subjetiva a nosotros nos habita para poder estar lo suficientemente sensibles y porosos, permeables y abiertos a la hora del registro en el encuentro con quienes nos encontramos en nuestros espacios terapéuticos, nuestros espacios de intervención. Entonces, lo que primero me traías como resonancia en tu comentario era qué importante que es empezar a justamente producir un temblor, en no estar tan seguros, tan seguras
de cómo veníamos, por ejemplo, pensando estos temas. Por ejemplo, el tema de qué alcance le vamos a dar a esta categoría de fidelidad que viene de Badiou, después la toma Janine, la toma Isidoro y un montón de pensadores que han hecho un camino de apertura a lo largo, sobre todo del siglo XX, ¿no? Entonces, en relación a lo que traes, yo creo que la idea de fidelidad, fidelidad infiel se suele decir también, ¿no? Nada va a determinar por anticipado ninguna fidelidad. Es como poder decir, si queremos hacer afectar dos categorías entre sí, en este caso fidelidad y desobramiento, podríamos decir, la incomodidad que le produce la categoría de desobramiento a la categoría de fidelidad, el primer sacudón, es que no sea fiel a sí misma, ¿no? Por eso a veces se nombra esto como fidelidad infiel. ¿En qué sentido? En el sentido que también traía Cielo antes. Hay algo en esta conmoción de las epistemes que nos pone en la tarea de, por ejemplo, no fijarle ningún sentido cerrado en sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te escuchaba esta escena que vos traías, pequeñita pero elocuente, ¿no? Donde lo primero, por ejemplo, ahí hay un montón de estamentos que nosotros los tenemos naturalizados epistemológicamente, que hay que desacomodar. Por ejemplo, la referencia a las funciones fijas, el lugar de la madre, el lugar de la parentalidad, ¿viste? Los lugares determinados por la parentofilialidad, las estructuras de las funciones parentales tomadas como funciones fijas que deberían decir cómo deberían de ser el juego de las fidelidades o de las infidelidades, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que hacer una deconstrucción, porque si tomamos el concepto de crítica familiarista de Deleuze y Guattari, lo primero que nos advierten ellos es que tengamos cuidado con establecer un preconcepto de sentido fijo previo en relación a lo que sería una cuestión interpretada edípicamente, ¿no? El juego de la relación de esta mujer con su madre en relación a su esposo como subrogado de una figura paterna, etc. O sea, la primera cosa a desmontar es decir, algo de eso puede haber, pero no va a estar en el centro ni va a funcionar siempre. Habrá que ver qué juego de relaciones de poder se arman en esta comunidad y no otra, ¿no? ¿Cómo juega? Y la otra pregunta que se me presentaba es el tema de cómo funcionará en estos cuerpos la circulación y la expansión de las potencias vitales, o sea, libido, ¿no? ¿La libido queda sugestionada? ¿La libido queda atrapada? ¿De qué manera queda atrapada? No me fijaría tanto en la escena más visible, sino tomaría más de otros aspectos del material acerca de los derroteros, los trayectos, la construcción de territorios y las desterritorializaciones vitales que quedan atrapadas, sugestionadas, y de qué manera habría que ir construyendo algo para que se vayan desugestionando, sin prestarle tanta atención al vínculo con el marido, sino, aparte de eso, ir haciendo el registro de las vitalidades capturadas, ¿no? No solo en esas tramas, sino en otro montón de escenarios, territorios y tramas. Bueno, un pequeño comentario, porque esto nos lleva a dislocarnos de las categorías a las que habitualmente buscamos referirnos para tener una especie de guía de cómo movernos. Eso llega a un momento que a veces lo tenemos tan naturalizado que lo dejamos de pensar, ¿no?
bueno, un pequeño comentario nomás. Bueno, Ana Motzansky. Bueno, capaz que es muy, muy ingenuo lo que voy a plantear, ¿no? Pero pensaba en este tema de los términos y las categorías que son determinadas por un término, ¿no? Porque lo común nos hace pensar, y esto en general, en lo que es de todos, en lo que es lo que nos iguala, ¿no? Y además lo común también nos hace pensar en lo natural, en lo que debe ser, ¿no? Entonces, un poco cómo deconstruir todo esto cuando uno está trabajando, o sea, con un grupo, como una comunidad o con una pareja, ¿no? Digo, cómo hay que luchar con las categorías de pensamiento, ¿no? Eso es una cosa que me parece sumamente interesante, ¿no? Todo lo que genera. Y lo otro es también cómo deconstruir, o sea, cómo ir de la idea de yo, ¿no? Que parece que es lo que nos asegura, yo soy yo, a mí nadie me mueve, ¿no? A una idea de una singularidad que puede formar parte de una comunidad, una pareja, pero una singularidad justamente que se va construyendo, que está en permanente construcción, y que cuando el otro plantea una diferencia, no está anulando mi yo, sino que está cooperando en la construcción de mi singularidad. Nada más que eso. Esther Drizun. Me das un minutito así le respondo a la colega. Bueno, dale. Importantísimo todo lo que traes, porque, por ejemplo, brevemente, ¿no? Naturaleza, ¿no? Esencia, son las dos precondiciones para la creación de la racialidad, ¿no? La racialidad, que es en realidad lo que construyó raza. O sea, raza no es antes que racialidad, es al revés. El pensamiento racializante necesitó luego valerse de una herramienta que era la construcción de la categoría de raza. Los brazos derechos, lo digo bien a propósito, los brazos derechos de esa construcción, la categoría de esencia y de naturaleza. Entonces, todo el pensamiento impugnador, superiorizante de todo lo que se nos ocurra, está estructurado como el racismo, porque es lo que tiene que probar, argumentar el porqué de la superiorización y el porqué, por lo tanto, de todo abuso de poder. Entonces, esto microfísicamente está inoculado en todas las relaciones, familia, pareja, educación, justicia, género, ¿no? Yo lo trabajo particularmente en una investigación que hago sobre el género como raza. ¿Cómo funciona la categoría de género como raza? ¿No? Entonces, esto me llevó a poder microfísicamente visibilizar, ¿no? La banalización de estos males, ¿no? Entonces, esto que traías recién sobre naturaleza, bueno, como nos dicen cantidades de autores, nos dicen, naturaleza, no, la construcción de la naturaleza. La naturaleza es una construcción que tiene determinadas estructuras para ser aplicadas, sobre todo, al ejercicio de esta creación de la esencia de lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de que yo digo que algo es así, genero unas relaciones de poder que ya no son relaciones de poder,
son relaciones de dominación, relaciones de ejercicio de lo que sería el derecho a impugnar, al otro, ¿no? Bueno, me hacía resonar con todo ese territorio en donde qué importante que es pensar qué decimos con lo que decimos y a dónde nos puede llevar todo eso si nosotros no lo tenemos visibilizado, porque nos puede llevar a reforzar microfísicas del abuso de poder, ¿no? En una pareja, en una familia, en una escuela, en un juzgado de familia, con una opinión técnica. Bueno, eso es lo que me hacía pensar la colega, que me parece muy importante. Sí. Bueno, ahora sí, Esther. El micrófono. Se escucha. Esther, estás muteada. No. Ahora sí. Sí. Me olvidé de desmutearme. Lila, te agradezco mucho, pero me gustaría saber cómo pensás la gente joven de hoy en día, que no sé si le falta disponibilidad para la autoridad o cuál es el tema, que están muy lejos de emparejarse. O sea, se privilegia desde la gente joven, desde el mundo actual, el uno mismo, el sí mismo, el estar con uno. De hecho, conocen varios jóvenes al mismo tiempo. O sea, es otro mundo. Lo que nosotros llamamos pareja me parece que se está disolviendo en ese sentido, ¿no? Porque hay como una ruptura del mundo de pareja, como que se hipervalora el estar solo. Lila, Mira, sí. ¿querés Decime. contestar o le damos la palabra? Queda una persona más que está pidiendo Bueno, la palabra, dale como para después que vos puedas cerrar. Dale. ¿Está bien? Ok. Bueno, Guida. Oh, muchas gracias. Bueno, encantada, Lila, como siempre, de escucharte, ¿no? No conseguí entrar, pero finalmente conseguí. No he podido escuchar toda la charla, te agradezco un montón. Y yo me ha quedado resonando hacer el registro de las vitalidades capturadas. Cuando has dicho eso, inmediatamente apareció un trabajo que es en mi mente, ¿no? Un trabajo que estamos haciendo con comunidad, que es en un colegio. Hacemos un trabajo con las profesoras que se llama discusión analítica de casos. Y hay una captura de la vitalidad de las profesoras, porque es un colegio católico. Entonces hay unas identidades predeterminadas, unas actitudes predeterminadas que las encasilla dentro de la capacidad de pensar tanto en la familia, ¿no? En los alumnos, como en ellas mismas. Entonces, ahí tenía dos preguntas. ¿Qué es lo común? Ahí, ¿cómo entender lo común? Y la otra, ¿cuáles son las fidelidades que se presentan? Pero si no tienes tiempo, no necesitas responder. Yo, digamos, abdico ahora la respuesta si lo tienes que cerrar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Guida. Siempre un gusto escucharte y verte así, aunque sea por la pantalla. Una alegría. Mirta, te pregunto del tiempo, para que no quiero
Tengo Mira, para contestarles. Teóricamente 5 minutos, pero podemos extender nosotros Un 5. poquito, ¿Sí? un Sí, poquito sí, sí, así le puedo tranquila. contestar a las dos colegas. Por supuesto. En principio, la pregunta anterior, el comentario, en realidad una reflexión de época, ¿no? Escuchaba a la colega, sí, son reflexiones de época, primero bienvenidas porque quiere decir que estamos sensibles, que podemos registrar, que todo varía, que todo se mueve. Eso en principio, ya es, a ver, ¿no? Tenía una parte que no pude desplegar, que es un tema que, bueno, también lo plantea Bifo muchísimo, que es el tema de cómo estos movimientos epocales que estamos habitando y que nos habitan, tienen que ver con el deterioro de la capacidad sensible y de la capacidad reflexiva, y que eso trae un montón de efectos. Pero pensaba que hay estos otros modos de vivir las relaciones. Como decía la colega, sí, claro, es algo diferente a lo que fueron nuestras formas, y generacionalmente hablo, ¿no? Pero también es cierto que eso tiene que ver con conmoverme y temblar y alterarme, bien, en el sentido de hacerme amiga de las alteraciones. Tomaría lo de Janine y diría, hacerme amiga de las alteraciones, no entrar en pánico y de desidentificación, sino aprender a colocar el cuerpo de otra manera. Entonces yo a veces cuando me encuentro no solo trabajando, sino por las otras cosas que me gusta hacer, me encuentro no solo con jóvenes, sino con personas que empiezan a armar de otra manera sus relaciones sexuales, sus relaciones erótico-afectivas, sus maneras de vivir el deseo, el amor. Y ahí tengo una oportunidad para conmoverme y descentrarme y correrme y también ver, ¿no? Conmueve mi modelo. El tema es, lo ligo después a lo que trae Guida. Para mí sigue siendo un faro, esto les comento de una manera que voy construyendo en el camino, una referencia que me sigue como sirviendo, es ver si eso otro que toma distintas formas está produciendo estado de sufrimiento subjetivo, padecimiento subjetivante. Eso, esa es la referencia que... Lo demás es como que y que están creando otras formas, otros modos posibles, ¿no? Es más, a veces agradezco que se descompongan esas formas tan, ¿no? Es como, qué alivio me da. A mí me pasa eso, pero a otro le puede pasar otra cosa. Pero lo que sí me fijo es de qué manera se presenta el padecimiento subjetivo. Ahí, ¿no? Hasta ahora, hasta ahí puedo contestar esto. Sí. Te leo, Lila, los comentarios que fueron apareciendo. Mercedes, no, antes, Eugenia, qué necesario e interesante hacernos espacio en común, como hoy, gracias, saludos. Mercedes García Santillán, muchas gracias, muy interesante, y para pensar y compartir todo otro encuentro. Ya te estamos comprometiendo para el año que viene, mira. A ver. Bueno, Silvia Castro, Lila, fue un placer volver a verte y escucharte, siempre queda mucho para seguir pensando, gracias. Mirta, muchísimas gracias, muy interesante para seguir desobrando. Y me parece que sí, que algo de eso hay, que hay muchos de estos conceptos estamos, por ahí hay mucho de esto que estamos haciendo y usando sin saberlo también, ¿no? Y me parece muy interesante toda la hilación que vos fuiste haciendo, Lila, como una forma de tomar conciencia y registro también de lo que uno va haciendo a veces sin darse cuenta. Tal cual, bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, a Andrea Rasetti, en principio a PPG,
a ustedes que me han acogido tan, como siempre, amorosamente en APPG. Gracias a vos, Lila. Gracias. Fue una fiesta, una verdadera fiesta. Gracias, cielo. Que puso en marcha, que puso en obra nuestro trabajo del pensamiento, dejando abiertas interrogaciones, diversas cuestiones y ganas de saber más, que no es poco. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron hoy de este encuentro. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima Hasta la reunión próxima. plenario abierto. Gracias.